áreas. Había luz en la educación, había luz en medicina, había luz en las ciencias, y traían gente a estas naciones que estaban menos desarrolladas, y ese menos desarrollo era consecuencia de que no había luz del evangelio. Wow, la palabra es luz. Y cuando la palabra llega a tu corazón, se alumbran cosas en tu vida. Vamos a ver esto. Con esto en mente, yo quiero hablar un poquito acerca de sanidad, la voluntad del Padre. ¿Y por qué puse la voluntad del Padre? Porque nos vamos a dar cuenta que Jesús no vino a hacer su voluntad. Jesús no vino a la tierra a hacer su voluntad. Contrario al pensamiento de mucha gente, contrario a lo que muchos enseñan y contrario a lo que muchas personas creen, Jesús no vino a la tierra y a ver qué podía hacer. No lo envió el Padre y le dijo: hijo, ve, vas a nacer en una manera sobrenatural, un nacimiento de una virgen, y te voy a mandar y a ver qué puedes hacer. No era a ver qué puedes hacer. Jesús mismo nos dice: porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otras palabras, necesitas escribir esto, necesitas guardar esto en tu corazón. Cuando ves a Jesús haciendo algo, estás viendo al Padre hacerlo. Cuando ves a Jesús sanar un enfermo, estás viendo al Padre, la voluntad del Padre. Cuando ves a Jesús multiplicar los panes y los peces para alimentar a las grandes multitudes, estás viendo el corazón del Padre. Cuando ves a Jesús resucitar un muerto, estás viendo el corazón del Padre. Cuando ves a Jesús que le dice a Pedro: ve, echa el anzuelo en la mar, el primer pez que saques, ábrele la boca y allí habrá suficiente dinero para que pagues tus impuestos y mis impuestos. Cuando tú ves a eso, tú estás viendo la voluntad del Padre Celestial para con toda la humanidad. Lo que Dios puede hacer y lo que Dios hizo una vez, Él puede hacerlo otra vez. Amén. Aleluya. Dice, vamos a ver, sanidad, la voluntad del Padre. Y quiero que vayas conmigo a San Juan capítulo 5, versículos 19 y 30. Estos dos versículos nos van a decir mucho. ¿Y por qué quiero leerlos? Porque ves, cuando te das cuenta de lo que dice la palabra, mucha gente, la razón por la cual no puede recibir sanidad es porque no conoce la voluntad de Dios. Mucha gente, la razón por la cual no puede recibir para sus finanzas en su vida es porque no conoce la voluntad de Dios. Mucha gente, la razón por la cual no puede ser libre en su vida es porque no conoce la voluntad de Dios para su vida. Pero cuando conoces la verdad, cuando la verdad la conoces, en Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad, dice, os hará libres. Aleluya. La verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Sabes que cuando estaban juzgando a Cristo, aquel rey dijo, Herodes dijo, ¿qué es la verdad? Estaba parado delante de él. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no solamente dijo esto, Él dijo tu palabra. Pero lo que estaba parado delante de aquel rey era la palabra hecha carne, el verbo de Dios, Cristo Jesús, la verdad. Aleluya. Oh, Dios encarnado, la verdad encarnada, Cristo Jesús. Y dice Juan capítulo 5 versículo 19 y 30, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Puedes ver, esto es poderoso. Mira, esto es algo que Jesús hacía. Ustedes han leído los evangelios y se dan cuenta que dice que Jesús estaba toda la noche orando, estaba tomando tiempo con su Padre. Yo creo que lo que hacía Jesús era que tenía comunión con el Padre, tenía amistad con el Padre, y el Padre y él conversaban, y Jesús veía al Padre hacer estas cosas, y Jesús salía de ese lugar de intimidad con él y iba a la sinagoga o iba por el camino y iba al lugar donde hacía las cosas que había visto a su papá hacer. ¿Sabes que como creyentes ese debe ser el modo de operandi de nosotros también?
¿Sabías tú que nosotros también podemos estar con Dios en intimidad? ¿Sabías que también tú y yo podemos ver al Padre hacer cosas? ¿Sabías tú que ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros? Aleluya. Y nos enseña todas las cosas y nos habla, nos enseña lo que ha visto al Padre decir, nos enseña lo que ha oído a Jesús decir y nos ordena que vayamos a hacer las cosas. Aleluya. Cristo Jesús dijo en San Juan 14:12, dice: las obras que yo hago y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Aleluya. Si Jesús abrió los ojos de los ciegos, nosotros podemos abrir los ojos de los ciegos. Si Jesús resucitó muertos, tú y yo podemos resucitar muertos. Si Jesús limpió leprosos, tú y yo podemos limpiar leprosos. Y tú dices: pero ¿cómo se atreve a decir tal cosa? No me atrevo, solamente estoy creyendo lo que dice la palabra. La palabra dice en San Juan 14:12: el que cree en mí, Jesús está hablando, el que cree en mí, las obras que yo hago y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre, y Cristo Jesús dijo: no los voy a dejar solos, o no los voy a dejar huérfanos, enviaré a vosotros el Espíritu Santo. Ahora el mismo Espíritu que estaba en Cristo ahora está en nosotros. Amén. Oh, gloria a Dios. Versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Wow, más claro no puede estar escrito. No busco mi voluntad. Mi juicio no es mío, sino como mi Padre juzgó, así juzgo yo. Lo que he escuchado a mi Padre decir, eso es lo que yo hablo. Aleluya. Vamos a ver. Capítulo 6, capítulo de San Juan 6:38 dice lo siguiente. San Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Wow. Gloria a Dios. Dice: no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Capítulo 8 de San Juan, versículos 28 y 29. Estoy leyendo 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que donde hay 2 o 3 testigos, con 2 o 3 testigos podemos establecer algo. Podemos enseñar una doctrina. Tiene que haber más de 2 o 3 testigos. Yo solamente te voy a dar 3 esta mañana, hay muchos más. Pero podemos establecer algo como fijo, algo que podemos enseñar, algo que trasciende, algo que es poderoso. Y en este capítulo de San Juan, capítulo 8, versículos 28 y 29, dice lo siguiente: les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, está hablando de la muerte y la crucifixión de Cristo. Dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre. Así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aleluya. Wow, este es Cristo hablando. Fíjate lo que dice acerca del Padre. Ahora, San Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. Fíjate lo que dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Y
sé que su mandamiento es vida eterna. En otras palabras, las palabras del Padre causan vida. Aleluya. Las palabras del Padre producen vida. Aleluya. Por eso es que Jesús dijo, él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Aleluya. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Aleluya. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Y cuando entran en nuestros corazones, producen ese mismo efecto. Producen vida. Aleluya. Producen paz en nuestro corazón. Por eso es que es tan importante. Mira, hermano, si usted no se está llenando de la palabra, se está llenando de algo constantemente. Si usted no se está llenando de la escritura, se está llenando de algo más. Y de la abundancia del corazón hablará la boca. El corazón se llena, la boca habla. El corazón se llena, la boca habla. Y dice, fíjate nada más, porque versículo 49 y 50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me da mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aleluya. En otras palabras, cuando ves a Cristo, estás viendo al Padre. Cuando ves a Jesús, estás viendo al Padre. Cuando ves a Jesús actuar, estás viendo al Padre actuar. Cuando ves a Jesús hablar, estás escuchando al Padre hablar. Cuando ves a Jesús sanar un enfermo, estás viendo la voluntad de Dios Todopoderoso. Aleluya. Diga conmigo, la voluntad de Dios es sanidad. La voluntad de Dios es sanidad. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y ahora vamos a ver otra parte, porque enfermedad, y esto tenemos que aclararlo, porque en muchos lugares se enseña, y aún de muchos púlpitos se enseña, que enfermedad es enviada por Dios para enseñarte algo, y es una mentira. ¿Ok? Enfermedad no es usada por Dios para enseñarte una lección. Enfermedad, pobreza, angustia, problemas no son enviados por Dios para hablar a tu vida. Si Dios quiere hablar contigo, lo hace a través de su Espíritu y lo hace a través de su palabra. Lo hace a través de su palabra y lo hace a través de su Espíritu. Él no manda al enemigo, el diablo, a hablar contigo o a mandarte un mensaje. ¿Ok? Porque ahorita nos vamos a dar cuenta que enfermedad es opresión del diablo. Ahora, hay cosas leves en la vida del hombre, bueno, leves que se pueden convertir en cosas graves, que el diablo no tiene nada que ver con ellos, nuestros hábitos. ¿Ok? ¿Sí o no, doctor? Nuestros hábitos nos pueden matar. Nuestros hábitos nos pueden enfermar. La destreza de tu corazón de estarte mortificando por cosas te puede enfermar. La gran mayoría de la gente que está enferma por causa de estrés, por mortificación. Y hay muchas veces que la gente se está mortificando por cosas que todavía ni van a suceder. Están allá 15, 20 años. ¿Cómo voy a pagar la educación de mis hijos en la universidad? Y apenas está en primaria el niño. Pero ya se está mortificando y se está haciendo un estrés, porque ¿sabes qué? Que cuando tú te estás estresando, lo que tú me estás diciendo es que tú estás viendo todo lo que tú puedes hacer y no has tomado en cuenta lo sobrenatural del Dios al cual sirves. Tus ojos se han desviado de Dios. Tus ojos se han desviado de la única fuente de poder. Desviado de Dios. Esto en ti, en lo que tú sabes, en lo que tú tienes, en lo que tú conoces, en lo que tú puedes hacer, y por consecuencia tiene un límite y por consecuencia no llegas a ningún lugar, no puedes solucionar, y lo único que hay que hacer es estar estresado, es estar deprimido, y empiezas a deprimirte porque no encuentras la solución, no encuentras la situación, y empiezan las úlceras, empiezan los problemas gastrointestinales, empiezan todos aquellos problemas que, si los dejamos correr, llegan a una consecuencia donde nos pueden hasta matar. ¿Ok? ¿Y sabes qué? No es la voluntad de Dios.
no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la siguiente. Ve conmigo a Hechos 10:38. Me encanta este versículo. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. ¿Sanando a quién? Todos los oprimidos por el diablo, sanando a todos los oprimidos por el diablo, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. La razón que Jesús podía sanar a todos los oprimidos por el diablo es porque Dios estaba con él. Y nos damos cuenta en este versículo entonces que los que fueron sanados por Jesús estaban oprimidos por el diablo. Opresión diabólica es enfermedad. Enfermedad es opresión diabólica. Dios no te quiere enfermo. Diga conmigo: Dios no me quiere enfermo. Dios no me quiere enfermo. Dios no me quiere enfermo. Te la tienes que creer. Tienes que creer esto: Dios no me quiere enfermo. ¿Sabes qué? Por consecuencia, Dios no te quiere triste tampoco. Dios no te quiere pobre tampoco. Dios no te quiere angustiado tampoco. Dios no te quiere mortificado. Dios te quiere ver lleno y completo. Aleluya. Dios te quiere ver cumplido, completo. Aleluya, completo. Entonces, sanidad es la voluntad del Padre y enfermedad es opresión diabólica. Vamos a verlo. En el libro de Hechos 10:38, lo acabo de citar, que enfermedad viene del diablo, y Jesús andaba sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. ¿Okay? Vamos a ver esto, porque ahora estas palabras están saliendo directamente de los labios de Jesús. Y tú sabes, y yo sé, después de haber leído Lucas 13 del 10 al 16, Lucas 13 del 10 al 16, nos vamos a dar cuenta de la propia boca de Jesús lo que dice acerca de esta persona. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Fíjate una cosa: cuando Dios sana algo, lo primero que sale, cuando Dios sana a alguien, cuando Dios sana a alguna persona, lo primero que sale de sus bocas es glorificar a Dios. Así, es como te puedes dar cuenta si es Dios o si es el diablo. ¿Ok? Te vas a dar cuenta que es Dios porque glorifica a Dios inmediatamente. El hombre que sanaron a la puerta de la hermosa, que entró alabando y saltando, y alabando ¿a quién? A Dios, glorificando a Dios. ¿Qué era lo que no podía hacer? No podía andar, no podía caminar, no podía saltar, era paralítico. Pero el momento que Jesús lo tocó, el momento que aquellos discípulos oraron por él y Dios lo sanó, inmediatamente entró saltando y alabando a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y esta mujer estaba glorificando a Dios. Pero el principal de la sinagoga, como él no veía milagros en su ministerio, no dice eso, ok. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Fíjate nada más, religión es bárbara. Religión no le importa si recibes tu milagro o no. A religión, es más, no le importa si tú estás bien o estás mal. Religión no está en contacto con Dios. Por consecuencia, cuando Dios aparece en la escena, no lo reconocen. No es reconocido. Religión no reconoce a Dios. Religión tiene una forma de santidad, pero niega el poder de Dios. Religión tiene una forma, religión tiene un rito, religión tiene un ritmo que lleva a cabo, un ritual que se tiene que hacer, pero no hay poder en ello. Niegan el poder de Dios. Y este principal de la sinagoga está enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo,
y dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados. Hermano, nunca habían visto un sanado en esa sinagoga. Y les dice: 6 días tienes para poder trabajar. En esos días vengan a la sinagoga para que sean sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. Mira, aquí está para todos los que dicen que Jesús no causa problemas, que Jesús es bien noble, y que Jesús nunca haría nada que le causaría daño a una persona, que Jesús nunca te va a decir la verdad porque no te quiere ofender. Mentira, porque mira, ni siquiera empieza con otras palabras, le dice hipócrita. Ya son palabras mayores, ¿no? Ya son problema, ya causa problema eso. Le dice hipócrita. ¿A quién le está diciendo hipócrita? Le está diciendo hipócrita al principal de la sinagoga. Le está diciendo hipócrita al pastor. Le está diciendo hipócrita al pastor, al que debe estar enseñándolos cómo recibir su sanidad. Le dice: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Wow, ¿quién la tenía atada? ¿Quién la tenía atada? Satanás. ¿Qué era lo que la tenía encorvada? Estaba enferma, estaba encorvada. Enfermedad no viene de Dios. Enfermedad no viene de Dios. ¿Me estás escuchando? Enfermedad no viene de Dios. No es una bendición. Mira, tus hijos te necesitan. Tus hijos, tus hijas te necesitan. Mira, nada más de fijarte qué edad tienes. Estás enfermo y el médico te dice que vas a morir. Nomás fíjate qué edad tienes. Oh, mira, no es tiempo para morir. Mira, si tienes hijos, si tienes hijas, si tienes esposo, no es tiempo para morir. El simple hecho el curso de la vida te dice: no es tiempo. No es tiempo. Y si no es tiempo, entonces quiere decir que hay alguien que está interfiriendo en tu vida. Hay alguien que quiere robar, matar y destruir. San Juan 10:10 dice: el ladrón, o Satanás, el ladrón, viene a hurtar, matar y destruir. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. La voluntad de Dios para tu vida es vida, y vida en abundante. Amén. Ahora, usted pregunta: pastor, ¿usted nunca ha estado enfermo? Sí, he sido atacado en mi cuerpo físico. Fíjate nada más. Hace años, esto creo que tiene a lo menos unos 20 años. Yo no sé si no hay alguien aquí. A lo mejor yo no conozco ningún vegano aquí. Si no, al ratito voy a orar por ustedes. Sí, pero un día, a mí me encanta la carne, ¿ok? Me encanta de todo índole. Me encanta de todo, ¿ok? Entonces estoy por sentarme a comerme un corte de carne y escucho estas palabras, ¿ok? En mi espíritu escucho esto: estás comiendo mucha carne roja. Eso fue lo que escuché. Estás comiendo mucha carne roja. ¿Y qué crees que hice? Cancelé mi pedido. No, me lo comí. ¿Y qué crees que aconteció? Unos días después tenía el pie tan adolorido que ni la sábana, no podía ni resistir que la sábana tocara mi pie. Parecía que estaba rojo y tenía calentura en esa parte. ¿Y sabes una cosa?
Yo sabía exactamente lo que había pasado. No fue el diablo. A lo mejor el diablo estaba echándome porras, ¿sí me entiendes? Poniendo gente en Colombia, en Brasil y en Uruguay que me llevaran a puras parrilladas de carne. Allá ni comen verduras la gente, es pura carne. Y yo estaba enfermo de eso. Y sabes una cosa, aprendí que tengo que comer con medida. ¿Okay? Escuché a un médico decir esto y me gustó. Dijo lo siguiente, dice, puedes comer de todo, pero no lo puedes comer todos los días. ¿Oíste eso? Puedes probar de todo, puedes comer de todo, pero no lo puedes hacer parte de tu dieta diaria. Hay gente que se levantó esta mañana y fueron por 1 kilo de barbacoa. Y hay gente que se levantó esta mañana y fueron por 1 litro o 2 litros de menudo. ¿Ok? Está bien, puedes comerlo una vez, puedes comerlo, pero no lo puedes comer todos los días. No puede ser parte de tu dieta, de tu régimen de alimentación. ¿Por qué? Porque va a causar enfermedad. Dice la palabra que esta mujer estaba enferma porque Satanás la tenía atada. Esta mujer estaba enferma porque Satanás la tenía atada. ¿Y qué vino a hacer Jesús? La palabra nos dice en el libro de Lucas capítulo 4 que Él vino a liberar a los cautivos. Si Satanás la tenía atada, Jesús la liberó. Amén. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a abrir los ojos de los ciegos. Él vino a predicar el año agradable del Señor. Él vino a decirle al pobre que no tiene que ser pobre. Ve, Jesús, ve conmigo, no lo traigo escrito, pero vamos a buscarlo entre todos. Lucas capítulo 4, necesitas ver esto, porque cuando ves a Jesús decir algo, estás oyendo al Padre lo que el Padre ha dicho. Lucas 4, en el versículo 18 y 19, fíjate lo que dice. Lucas 4, versículos 18 y 19, fíjate lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Fíjate, ¿qué le va a decir a los pobres? Ni modo, así te tocó en la vida. Ni modo, por haber nacido en ese barrio, en esa colonia. No. Pobreza no viene por causa de dónde naciste. Pobreza es un espíritu. Y sabes una cosa, hay gente con mucho dinero y el espíritu de pobreza está sobre ellos. Y hay gente que tiene muy poco dinero también y el espíritu de pobreza está sobre ellos también. ¿Ok? Entonces no es si tienes o no tienes dinero. Pobreza no es de Dios. Pobreza es una maldición espiritual. Pobreza es algo que el diablo quiere que tú vivas, porque si tú puedes ser pobre no puedes hacer nada, no puedes lograr, no puedes ayudar, no puedes sostener, no puedes educar, no puedes hacer ninguna cosa. ¿Sabes por qué? Porque pobreza te tiene atado. Pero Jesús tenía buenas nuevas, y al primer grupo de personas a quien le habló Jesús en Lucas 4:18 les dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, me ha ungido a predicarte el evangelio. Aleluya. Este es el evangelio, las buenas nuevas, las noticias que parecen muy buenas para ser verdad. El evangelio son las noticias que parecen tan buenas que uno duda que si son verdad. Pero quiero decirte que el evangelio es la palabra de Dios, es verdad. Aleluya. Y dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Ve, esa mujer estaba cautiva por Satanás, enferma, atada, y Cristo Jesús estaba ungido para ponerla en libertad. Vista a los ciegos, estoy ungido para abrir los ojos de los ciegos. Estoy ungido para poner en libertad a los oprimidos,
Acuérdate, enfermedades, ¿qué? Opresión diabólica. Y Jesús dijo, estoy ungido para poner en libertad a los oprimidos. Y por último dice, a predicar el año agradable del Señor. En otras palabras, no tengo malas noticias. Dios no tiene malas noticias para ti. Dios no tiene malas noticias para tu familia. Dios no tiene malas noticias para tu negocio. Dios no tiene malas noticias para tus hijos. Dios no tiene malas noticias para ti. Él tiene el año agradable del Señor. Y cada año para Dios está agradable y perfecto. ¿Por qué? Porque el Salmo 65 nos dice que Él corona el año con bienes. Aleluya. 2020 está coronado con bienes. Dice usted, pero no se ha dado cuenta que estamos en medio de una pandemia. Te dije que la palabra dice que el año está coronado con bienes. ¿Qué reporte vas a creer tú? ¿Vas a tener que aferrarte a una verdad? ¿O vas a creer la verdad que es temporal y que en un momento se va a terminar? ¿O que una vacuna la va a dominar? ¿O que un medicamento lo va a dominar? ¿O vas a creer la verdad que dice que Cristo Jesús es el sanador? Aleluya. Que tú vas a creer que Dios es sobre todas las cosas. Y que tú vas a confiar en Dios y Él hará en tu vida. Que tú vas a confiar en su palabra. Que tú vas a dejar que la palabra de Dios sea máxima autoridad en tu vida. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién tiene máxima autoridad en tu vida? ¿Dios? ¿O una institución? ¿O el médico? Ve, déjame hacer un paréntesis aquí y compartir contigo. Un hombre del este de Texas estuvo compartiendo como 6 semanas en su congregación sobre sanidad divina. Y hizo una serie y empezó desde, como hoy yo solamente te puedo dar una sola 40 minutos máximo. Hay mucha información sobre sanidad divina. Los evangelios están llenos de milagros. Las escrituras están llenas de promesas y de verdades sobre sanidad. Y este pastor predicó por 6 semanas estos mensajes sobre sanidad. Y un hombre sentado en la congregación le dijo, pastor, yo quisiera pedirle un favor. ¿Podría usted ir a visitar un amigo mío? Dice, él es un juez. Dice, es un hombre muy recto, es un hombre con un récord impecable, un hombre que es en la comunidad responsable. Dice, él es un juez. Dice, ha sido juez por muchos años, ha sido un juez justo, pero ahorita, dice, está muriendo de cáncer en casa. Dice, y yo no sé si ese hombre, mi amigo, conoce a Cristo como Señor y Salvador. Ve, este hombre estaba mortificado, estaba con pendiente de que este hombre pudiese morir de cáncer y no tener salvación. Ve, hermano, es tan importante. La salvación es sobre todo. La salvación en Cristo Jesús ya fue comprada. La salvación en Cristo ya se pagó el precio. El precio fue la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Y en esa cruz Jesús derrotó al pecado. Y por esa derrota del pecado, tú y yo, a todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y el pastor le dijo, claro, me encantaría ir a compartir a Cristo con él. Y dice que fue a la casa de este juez. Lo dejaron entrar, entró hasta su recámara. Dice, el juez era un hombre, dice, de estatura alto. Dice, pero cuando lo vi, parecía, dice, un esqueleto. Dice, huesos y piel. De este hombre que había sido un hombre alto, fuerte y robusto, ahora el cáncer lo estaba secando. Y el pastor comenzó a compartirle
Le comenzó a compartir de salvación, le comenzó a compartir de cómo Cristo había pagado el precio por sus pecados y le mostró las escrituras. Era un hombre educado, lo dejó que las viera las escrituras, y cuando el pastor le dice: mira, tú estás cerca a la muerte, porque se puede ver, es inevitable verlo, tú estás cerca a la muerte, dice, pero puedes tener vida eterna, puedes tener eternidad, puedes pasar de esta vida a vida eterna. Y le dice: ¿quieres recibir a Cristo? Y el juez le dice: sí, me encantaría recibir a Cristo. Y allí hizo esta oración con él. El juez hizo esta oración, recibió a Cristo como Señor y Salvador, y el pastor se estaba despidiendo y se despidió de él y se dio la media vuelta, y el Espíritu Santo le habló al pastor y le dijo: ok, dice, ya le presentaste a Cristo como Salvador, dice, ahora preséntaselo como sanador. Porque Cristo no es solamente Salvador, porque Cristo no es solamente perdonador de pecados, pero Él es el príncipe de paz. Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es el sanador. Cristo es el sanador. Aleluya. Y dice que el pastor se dio la media vuelta para salir, y el Espíritu Santo le dice: ya le presentaste a Cristo como Salvador, ahora preséntaselo como sanador. Y dice que se dio la media vuelta y le dijo: señor juez, le he presentado a Jesús como Salvador y usted lo ha recibido. Dice: pero también Cristo es sanador. ¿Y qué crees que fue lo que le dijo el juez a ese hombre? Dice: ¿tienes algún material que yo puedo leer acerca de eso? Y le dice: sí, señor. Dice: tengo una serie de 6 predicaciones, pero tengo también todos los versículos que van con esa serie para que usted los pueda leer. Dice: por favor, te los encargo. Siguiente día regresó el pastor con la serie de los CDs para ponerlos en un tocador de CDs, y con los bosquejos para que este juez pudiera seguir las escrituras. Y cuando viene, fíjate nada más, mira, hermano, cuando tú predicas la palabra hace que fe crezca en el corazón de una persona, por más enferma o por más cerca de la muerte que está. Cuando le das esperanza en la palabra, fe se levanta. Fe se levanta. Fe hace un destello de esperanza. Aleluya. Oh, hay un destello de esperanza, y fe viene. Y le dice el juez, después de que le entrega los materiales, le dice: la siguiente vez que me vengas a visitar, yo te voy a abrir la puerta. No se podía ni levantar de la cama, era un esqueleto de huesos y piel. Pero ¿sabes una cosa? Habían inyectado a ese hombre con la palabra, habían inyectado a ese hombre, había recibido la vida, aleluya, que es Cristo Jesús, la vida del Padre, vida eterna. Y ahora este hombre le había dicho: ya le presentaste a Cristo como Salvador, ahora preséntaselos como sanador. Yo quiero esta mañana presentarles a Cristo. Ya les he hablado de Cristo como un Salvador, pero quiero presentarles a Cristo como el sanador. Aleluya. Cristo es el sanador. Cristo sana toda enfermedad. Cristo sana toda dolencia. Cristo sana. Oh, gloria a Dios. Cristo libera. Cristo es el sanador. Aleluya. Wow. Gloria a Dios. Esto es poderoso. ¿Sabes? Quiero leerte esta escritura. Me encanta este pasaje porque es un leproso, y este leproso viene a Cristo y nos muestra la compasión, pero nos muestra el amor del Padre y la compasión del Padre. Y dice en Lucas 5, del 12 al 14, dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, hermano, déjeme decirle una cosa.
aquí Jesús está por quebrantar la ley del Antiguo Testamento. ¿Okay? La ley establecida por Moisés. La ley que si decía que si te contaminabas tenías que ir con el sacerdote, presentar una ofrenda y entrar a ciertos rituales para que fueses limpio. Y que las personas que eran inmundas, por ejemplo, que eran leprosos, que tenían flujo de sangre, que tenían enfermedades terminales y enfermedades incurables, eran considerados como inmundos. Mi amigo Jorge Tenorio, el pastor, tiene un canto que me encanta. Se llama Llegó Jesús, el canto. Y dice, inmundo, inmundo, clamaba el leproso. Inmundo, inmundo, clamaba el leproso. Pero cuando llegó Jesús, oh, aleluya, cuando Jesús llega, todo cambia. Cuando Jesús llega, todo está sujeto a cambio. Cuando Jesús llega a tu vida va a cambiar. Cuando Jesús llega a tu familia va a cambiar. Cuando Jesús llega a donde tú estás, en tu entorno de vida va a cambiar. Aleluya. Y inmundo, inmundo, clamaba el leproso. Pero dice el coro, llegó Jesús y huyó el enemigo. Aleluya. Cuando Jesús llega, huye el enemigo. Cuando Jesús llega, huye el enemigo. Cuando Jesús llega, huye el enemigo. Aleluya. Oh, el enemigo sabe quién lo derrotó en la cruz del Calvario y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él. Ese que triunfó sobre él se llama Cristo Jesús. Y Él es el sanador. Y dice, y al instante, dice, entonces Jesús le tocó diciendo, quiero ser limpio. Aleluya. Esa es la voluntad del Padre para un leproso. Quiero ser limpio. Esa es la voluntad del Padre para uno que la ley dice inmundo, inmundo. La voluntad de Dios para él es quiero ser limpio. Y mira lo que hizo Jesús. No le aventó con una pistolita de agua, porque ahorita no te podemos imponer manos. ¿Sabes una cosa? Jesús rompió el protocolo de la ley. Y dice que extendiendo, dice, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Ahora quiero leértelo en otra traducción, porque nos da un poquito más de información. En Lucas 5, el que te leí fue en Marcos, creo. Ahora en Lucas dice 5 del 12 al 14. Dice, sucedió estando él un día en las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Ve, el escritor del otro evangelio, bajo la inspiración del Espíritu Santo y usando el carácter de ese hombre, nos dio una parte. Pero ahora Lucas, el médico, Lucas, el doctor, ahora nos dice otra parte. Nos dice que extendió su mano y le tocó, y luego dice, quiero ser limpio. Ve, Jesús estaba violando la ley del Antiguo Testamento, tocando a ese inmundo leproso por causa de su lepra. Pero Jesús estaba aquí para mostrarnos algo. Jesús estaba aquí para mostrarnos al Padre. Jesús estaba aquí para mostrarnos la voluntad de Dios. Jesús estaba aquí para decirnos, esto es lo que mi Padre desea. Este es el deseo de mi Padre, sanar. Este es el deseo de mi Padre, liberar. Aleluya. Y le dice, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él y le mandó que no le dijese a nadie, no le digas a nadie que te toqué.
sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. ¿Te fijas lo que hace Jesús? Lo manda con el que le va a dar luz verde de que ya puede entrar una vez más a la sociedad. Lo manda con el sacerdote para ofrecer un sacrificio para la purificación, y el sacerdote lo va a examinar y va a dar fe y decir: estás limpio, ya no tienes lepra, puedes entrar una vez más en comunión con todo el pueblo, con toda la ciudad. Ve, Jesús vino a cumplir la ley. Jesús no vino a quebrantarla, vino a cumplir la ley. Y era el único que lo podía hacer, era el único que podía cumplir la ley. Cristo Jesús era el único. Y esto es lo que hacía Jesús. La gente vino para oírle y ser sanados de él. La gente venía, mira, mucha gente nomás quiere ser sanado. Pero es tan importante que te sientes y escuches. Es tan importante porque Romanos 10:17 nos dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si tú vas a tener fe para poder sostener y mantener tu sanidad, tú vas a tener que saber cómo luchar cuando viene un síntoma otra vez después de que has sido sanado. Después de que has sido sanado, ¿sabes? El enemigo en la parábola del sembrador, ¿sabes lo que es lo que el enemigo quiere robar? La palabra. El enemigo en la parábola del sembrador, que es la parábola abuelo de todas las parábolas. Es el abuelo de todas las parábolas. Si entendemos la del sembrador, podemos entender todas las demás. Y a lo que viene el enemigo es a robar la palabra. El enemigo viene a robar la palabra porque sabe que si no hay palabra no hay sanidad. Si no hay palabra no hay prosperidad. Si no hay palabra no hay dirección. Si no hay palabra no hay provisión. Si no hay palabra no hay luz. Si no hay palabra no hay visión. La palabra produce todas estas cosas. La palabra produce visión, la palabra produce sanidad, la palabra produce provisión, la palabra produce todo lo que el hombre y el ser humano necesita, lo produce la entrada de la palabra de Dios. Por eso es que Dios dijo en Deuteronomio, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. En Lucas capítulo 4, antes de leer en el versículo 18, antes en la tentación del diablo, cuando el diablo le dice: mira, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios vivirá el hombre. Wow. Mira, hermano, déjame decirte algo. La palabra de Dios tiene poder para producir. La palabra de Dios tiene poder para producir sanidad. La palabra de Dios tiene poder para producir provisión. La palabra de Dios tiene poder para producir paz. La palabra de Dios tiene poder para producir todo lo que tú necesitas. Ahora escúchame. Ve, muchas veces antes de orar, por eso es que hay muchos creyentes que están, déjame buscar la palabra. No están frustrados, ¿okay? Muchos creyentes están frustrados por esto, porque el momento que viene algún síntoma, dice en el nombre de Cristo, pero no hay nada de fe detrás de ese nombre de Cristo para poderle hablar a ese síntoma. Y muchas veces es mejor alimentar tu fe antes de que ores. ¿Ok? Es importante alimentar tu fe antes de orar, porque es la oración de fe que salvará al enfermo. Y muchas veces las oraciones que oramos, las oramos en temor, las oramos en angustia. Oramos oraciones en angustia porque estamos en una situación imposible, difícil. Y cuando oramos de esa manera,
no vemos resultados y luego tenemos gente frustrada, tenemos creyentes frustrados. Pero si usted primero toma, fíjese, por eso es que ese hombre le dijo: ya te presenté a Cristo como Salvador, ahora te lo voy a presentar como sanador. ¿Y qué le pregunta ese hombre educado, ese juez? ¿Tienes algún material que compruebe esto que me estás enseñando? Y le dice: sí. ¿Qué es lo que estaba empezando? Estaba empezando a oír fe. Estaba empezando a oír algo que no se dice. Mira, no tenía él. Su médico ya le había dado el dictamen: te vas a morir de este cáncer. Esto va a ir empeorando. Estos son los pasos. Estas son las etapas y esto es lo que debes esperar en cada etapa. Cuando estés en esta etapa, seguramente la muerte está cercana. Pero ¿sabes una cosa? Oh, gloria a Dios, aleluya, que la palabra de Dios es un escudo alrededor de mí y el que levanta mi cabeza. La palabra de Dios es luz y que entra y alumbra y hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es medicina para todo tu ombligo, dice en una de las porciones de la escritura, aleluya. Dice que la palabra de Dios es medicina para tu ombligo. ¿Sabes que cuando nacemos todo lo que entra para alimentarnos es a través del ombligo? En el vientre de nuestra mamá está el cordón umbilical. Todo el ser humano está siendo nutrido a través de ese cordón umbilical. Y es cuando ya sale a este mundo, ya sale de ese el canal del nacimiento y entra y respira. ¿Y qué hacen los médicos? Le cortan el cordón umbilical. Y ahora va a empezar ese ser humano a alimentarse por otro lugar, por su boca. Va a empezar a comer, va a empezar a amamantar leche y cuando crezca el tamaño va a empezar a comer comida sólida. Y por eso es que dice la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios comerá el hombre o vivirá el hombre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Sale la palabra de Dios y es como pan y viene y entra a mi boca y es como comida y entra a todo mi ser y me alimenta espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios. Este fin de semana, antes de venir acá, oré por una persona y oré por ella y le mandé y le digo, me dice que tiene un cáncer y va a ir al hospital MD Anderson en la ciudad de Houston, especialistas en cáncer. Y me estaba diciendo toda la información que le habían dicho los médicos. Y me estaba diciendo todo y ya me voy a resignar a ello. Y le digo: un momento. Le digo: ¿tienes hijos? Y me dice: sí tengo. Entonces no es tiempo para morir. ¿Sabes una cosa? Se puso silencio el teléfono. ¿Has terminado lo que Dios ha puesto en tu corazón? Si la respuesta es no, no es tiempo para morir. ¿Has terminado el plan y las palabras que Dios te ha dado? No, no es tiempo para morir. No es tiempo para morir. Andrew Womack dice que cuando su hijo estaba en el morgue, 4 horas muerto, ya en un cajón en el morgue con una etiqueta en el dedo gordo del pie marcando su nombre y muerte y tiempo de muerte. Dice que venía él en camino y dice que empezó a recordar profecías. ¿Qué son profecías? Son palabras inspiradas por Dios, por la boca de un profeta o de una persona que puede profetizar, y eran palabras que hablaban de la vida de su hijo. Y dijo Andrew: él todavía no cumple esta palabra, y yo creo que el hombre que nos dio esa palabra es un siervo de Dios. Él todavía no ha vivido para cumplir esa palabra. Y dice que empezó a hablar con Dios y decirle: Dios, mi hijo no ha cumplido esa palabra, mi hijo no ha cumplido esa profecía.
profecía aún. Mi hijo todavía no ha cumplido esas palabras. ¿Y qué crees que pasó? 4 horas después de que estuvo muerto en una morgue, el muchacho Pedro se levantó y comenzó a respirar otra vez y no tenía muerte cerebral. El hombre está vivo el día de hoy, está completo, no tiene problemas mentales, no tiene retrasos, no tiene ninguna secuela. ¿Por qué? Porque alguien creyó a Dios. Porque alguien creyó a Dios. Aleluya. ¿Sabes lo que hacía Jesús? Jesús en San Mateo 4, 23 y 24 dice: y recorría Jesús. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando. Cuando enseñas, gente recibe palabra y fe crece. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Aleluya, los sanó. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aleluya. Cristo, di conmigo, Cristo. Ahí en tu casa, di conmigo, Cristo es el sanador. Cristo es mi sanador. Hazlo personal. Cristo es mi sanador. Aleluya. Cristo es mi sanador. Última escritura. Con esto termino. Voy a orar por aquellos que están en sus casas y están creyendo por un milagro. Ahorita vamos a soltar nuestra fe. Voy a pedir a los muchachos que si pueden venir a tomar sus lugares. Vamos a creer a Dios y vamos a orar. Vamos a estar orando. Aleluya. Gloria a Dios. Dice San Mateo 14, 35 y 36, dice lo siguiente: cuando le conocieron los hombres de aquel lugar. Quiero que uses tu imaginación, cierra tus ojos un momentito, usa tu imaginación. Jesús viene llegando a la tierra, a esta tierra. Creo que era la tierra de Genesaret. Y viene llegando Jesús y lo ven unos hombres de lejos. Y dice: cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Wow. Cristo es el sanador. Hemos visto ejemplos.